Hoy analizaremos entonces cómo se compone la determinación de los activos y pasivos falenciales. Principalmente vamos a analizar algunos aspectos o algunos efectos de la quiebra, sobre todo efectos personales y efectos patrimoniales que recaen sobre el hoy deudor ya quebrado, ¿sí? En parte lo van a encontrar, o es el tema 11 del programa. Está la guía 19, les recuerdo siempre, que es la del año pasado, y por supuesto siempre, como hago yo, hay que tener la ley de concursos y quiebras a mano, ¿sí? Como decía, primero un raconto de algunos efectos que produce la apertura de la quiebra, ¿sí? Fíjense, acá están organizados un poco siguiendo también la normativa, siguiendo la ley, los grandes títulos de la ley. Tenemos estos 6 grandes efectos a analizar, ¿no? Efectos de la quiebra sobre la persona del fallido, efectos personales, efectos sobre el patrimonio del fallido. Ahí vamos a analizar varias cosas relacionadas justamente con este efecto del desapoderamiento y de la incautación de bienes. Efectos sobre ciertos actos perjudiciales que se han hecho en perjuicio de los acreedores. Acá está relacionado con el tema de la ineficacia concursal. ¿Qué pasa con las relaciones jurídicas preexistentes? Es decir, que existen al momento de la quiebra, hay que ver cómo se regula eso. Y algunas otras que también existen al momento de la quiebra o existirán en el futuro, de alguna situación particular. ¿Y qué pasa también con el contrato de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo influye la quiebra en la relación con los trabajadores? ¿Sí? A grandes rasgos, sobre la persona del fallido, grandes temas. Esto porque lo vamos a ver en profundidad. Vamos a tocar el tema de la inhabilitación del fallido, su deber de cooperación y comparecencia ante el tribunal cuando éste lo requiera, su limitación para viajar al exterior, es algo parecido pero un poco más severo de lo que vimos en concurso preventivo, su derecho a trabajar, porque el deudor no es un muerto civil, sino tiene que seguir trabajando, tiene que, de alguna manera tiene que ganarse el sustento para poder vivir, ¿sí? Y a su vez, ¿qué ocurre si sobreviene la muerte o la incapacidad del fallido en el transcurso del proceso? ¿Cómo afecta el proceso? ¿Sí? Sobre el patrimonio del fallido, grandes temas, los que mencionábamos recién, lo que es el desapoderamiento, veíamos la clase pasada que es un efecto propio de la quiebra, la incautación, que es la materialización de ese desapoderamiento, cuál es el manejo y administración de estos bienes mientras se procede a su venta, qué puede o no puede hacer el fallido durante todo el proceso, la situación particular relacionada con las herencias, los legados o donaciones que pudiese llegar a haber durante el proceso, ¿sí? Sobre actos perjudiciales a los acreedores, lo que decíamos, tema que creo que van a ver más adelante, o lo han visto hace 2 clases, el tema de la ineficacia concursal, ¿no? Este periodo de sospecha, este espacio de tiempo anterior a la apertura de la quiebra, en donde los actos del fallido se han sido perjudiciales para los acreedores, pueden declararse inoponibles. Algunos son declarados inoponibles por sí mismos, ¿no? Sin ningún tipo de trámite que haya realizarse, ¿no? Efectos, como decía, sobre las relaciones que existen en el momento de la sentencia de quiebra. Bueno, hay que ver a grandes temas cómo juega esta apertura de quiebra en estas relaciones, desde la cristalización del pasivo, lo que lleva a la suspensión de intereses, al vencimiento de las obligaciones, qué pasa con el derecho de retención, fuero de atracción, bueno, grandes temas que no lo van a ver conmigo, pero sí lo van a ver en profundidad. Luego, sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, algunas situaciones particulares, finalmente relacionadas con distintos tipos de contratos. Esto sí, próximamente en esta sala, ¿no? Lo veremos dentro de una semanita. La próxima vez que nos veamos vamos a tocar en profundidad este tema, es decir, cómo afecta la quiebra a los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, a los que están
en curso de ejecución, los que son muy personalísimos, al contrato de sociedades, qué pasa con los seguros, bueno, una serie de situaciones particulares que las veremos próximamente, como digo, dentro de una semana. Y también, y eso sí vamos a tocar en la clase de hoy, qué pasa con el contrato de trabajo. Desde la suspensión del contrato de trabajo, esto es, vamos a ver que la quiebra produce la suspensión del mismo, y después qué pasa con ese contrato de trabajo si durante el proceso de quiebra la empresa sigue abierta. Vamos a ver la figura de la cooperativa de trabajo, la figura del pronto pago laboral, entiendo que ya la han visto. ¿Sí? Bien, hasta ahí entonces un pequeño resumen o raconto de lo que serían los grandes efectos y los grandes temas a analizar que al momento de declararse la quiebra para manejarse justamente con estas relaciones. Nosotros vamos a empezar entonces con los efectos personales sobre la persona del fallido. Acá vamos a ver que la quiebra produce una inhabilitación al fallido. Vamos a ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Cómo juega esa inhabilitación, teniendo en cuenta qué tipo de persona es el fallido, si es una persona física, si es una persona jurídica, por cuánto tiempo corre esta inhabilitación, cuáles son los efectos y cuándo finalice. Lo que vamos a analizar lo pueden encontrar en el del concurso a partir del artículo 234 hasta el artículo 238. Entonces, esto de la inhabilitación hace referencia a que algunos efectos de la quiebra es justamente inhabilitar al fallido de realizar ciertos actos. Es decir, esto de las interdicciones legales o inhabilitación de ciertos derechos que tiene el fallido es justamente lo que habla este tema de la inhabilitación del fallido, ¿sí? Que tiene una finalidad sancionatoria y a su vez preventiva. En este caso vamos a ver que en parte es preventiva principalmente, para que justamente se resguarde el activo falencial, que es la prenda común de los acreedores, ¿sí? Bien, ¿a quién comprende? Acá tenemos que distinguir si es persona humana o si es persona jurídica. Si es persona humana, bueno, no hay duda, justamente el fallido, el quebrado, va a ser el afectado. Y si es persona jurídica, esta inhabilitación, además de comprender la inhabilitación de la persona jurídica, también comprende a la inhabilitación de las personas humanas, administradores de la sociedad, desde el momento de la cesión de pago hacia adelante, ¿sí? Entonces, en la persona humana, ella va a ser la inhabilitada, y en la persona jurídica se extiende o incluye también a las personas humanas, a los administradores que han habido desde la fecha de sentencia, perdón, la fecha de cesación de pagos hacia adelante. ¿Cuándo empieza? Acá tenemos que analizar lo mismo que veníamos haciendo, es decir, ver si es una persona física o si es una persona jurídica. Si es una persona física, comienza del momento de la sentencia de quiebra. Es un efecto propio de la sentencia de quiebra. Algo comentábamos cuando ya veíamos el contenido de la sentencia de quiebra y en uno de los incisos planteaba que el juez mandaba anotar y inscribir la quiebra que se había abierto, ¿no? Justamente para llevar adelante las inhibiciones pertinentes. Entonces, si es una persona física, se va a contar desde la sentencia de quiebra. Si es una persona jurídica, ahí tenemos dos casos. Y tengamos en cuenta que recién dijimos que todos los administradores van a ser inhabilitados, contados desde la fecha de inicio de cesación de pagos hacia adelante. Entonces, el plazo se va a contar para el caso de
los socios con responsabilidad, perdón, los administradores que están a la fecha de sentencia de quiebra a partir de la sentencia de quiebra, de ese mismo momento. Pero para aquellos que han sido administradores y ya no lo están, se va a contar del momento en que quede determinada por el juez la fecha de cesación de pago. Es decir, abierta la quiebra, se lleva adelante este proceso de determinación de la fecha de cesación de pagos. Entonces, el año que nosotros vamos a ver, que es el plazo, se empieza a contar el momento en que esa fecha ya quedó definida. Y en este caso, no tiene efecto la retroacción que plantea el artículo 116. Es decir, ustedes cuando han visto este tema de este periodo de sospecha, el mismo no puede retrotraerse 2 años contados de la sentencia de quiebra hacia atrás. Es decir, en este caso no aplica esta restricción, sino la inhabilitación, alcanzará a todos los administradores desde la fecha de dación de pago hacia adelante, ¿sí? Por más que la fecha de dación de pago se haya fijado 3 años, 4 años hacia atrás, ¿sí? Bien. ¿Cuánto dura? En el caso de las personas humanas, como dijimos recién, incluidos los administradores y directores a los que acabamos de mencionar, es por 1 año. Es decir, 1 año contados desde la sentencia de quiebra o 1 año contado desde la fijación judicial del inicio, de la fecha del inicio de sesión de pago, ¿sí? Hay posibilidades de reducción y hay posibilidades de prórroga, ya lo vamos a ver en profundidad. En el caso de las personas jurídicas, es de forma definitiva, es decir, la persona jurídica es inhabilitada y cesa en sus funciones, salvo, por supuesto, si la quiebra es levantada, como vimos en la clase pasada, ya sea por la conversión, ya sea por algún recurso, o bien concluye sin llegar a la liquidación total. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la inhabilitación? Bueno, los efectos de la inhabilitación justamente para las personas físicas, humanas, mejor dicho, es la imposibilidad de ejercer el comercio, la imposibilidad de hacerlo ya sea de manera personal o bien intermediando, ¿sí? La prohibición de ejercer cargos de administración en empresas, ya sea una sociedad anónima, ya sea una SRL, cualquier otro tipo de empresa, ya sea ser gerente, ser síndico, liquidador, en sociedades o en fundaciones. Es decir, todo lo que sea algún cargo de gestión o de administración incluye esta inhabilitación de la que estamos hablando, ¿sí? Fíjense algo que no comentamos, que esta inhabilitación no alcanza a los organismos de fiscalización de la sociedad, solamente alcanza a aquellos que ejercen la administración, no la fiscalización, ¿no? Ellos pueden estar alcanzados por acciones de responsabilidad, pero por su función. No están inhabilitados de manera automática, ¿sí? En definitiva, como digo, todo aquello que hace un cargo de gestión, un cargo que haga fe pública de la actividad que estén realizando, alcanza esta inhabilitación. Fíjense que ahí menciono algunas otras actividades que si bien no lo menciona expresamente el artículo, también estarían afectando la declaración de quiebra a la realización de estas actividades. Es decir, el fallido, hasta que no sea rehabilitado, no puede ser, por ejemplo, agente de bolsa, no puede ser martillero, no puede ser escribano, tampoco puede ser tutor o curador de alguna persona, tampoco puede ser despachante de aduana, por ejemplo, o agente de transporte aduanero, exportador, importador. Es decir, esta inhabilitación no agota en la ejemplificación que da la ley, sino también hay otras inhabilitaciones que por las distintas actividades y la normativa que rige esas actividades también prohíbe ejercerla en el caso de la persona concursada, en este caso quebrada, hasta dura. Es decir, dijimos que es 1 año. ¿Cuándo me rehabilito y de qué manera? En el caso de las personas humanas, por supuesto, incluido
los integrantes del órgano de administración, como dijimos, termina de pleno derecho. Al año termina. Puede haber posibilidad de reducción, puede haber prórroga. En ambos casos, lo que el juez va a tener en cuenta va a ser justamente si hay alguna presunción, alguna causal de algún delito que implique una acción penal al respecto. Porque cabe la posibilidad, supongamos que el fallido ha caído en quiebra, si ven, bueno, digamos, antes, en la ley anterior, había calificación de quiebra, es decir, se calificaba la conducta del deudor calificando su quiebra. Puede ser culpable, puede ser dolosa, puede ser casual. Entonces, el ejemplo que planteo, fíjense, supongamos acá en Mendoza, que le cae piedra al deudor o una explotación vitivinícola, cae piedra y arrasa con la futura cosecha. Y eso desencadena justamente la situación que se está viviendo ahora este deudor, que ha caído en quiebra. No es lo mismo esa situación en otra situación en la cual el deudor manifiestamente y malignamente y actuando dolosamente ha propiciado su quiebra o ha facilitado la actividad, vaciamiento de empresa y demás. Entonces, esto de la inhabilitación, justamente, y esto de la prórroga o de la reducción de este año que estamos planteando, lo que busca es contemplar esta situación. Entonces, para este primer deudor que le había caído piedra a su explotación y se había quedado sin cosecha, pueda, en ese caso, si no hay, no hay delito, prima facie, no se ve ninguna actitud dolosa por parte de esta persona, y no hay objeciones, por supuesto, se podría reducir este plazo de la inhabilitación. O bien, pensando en la otra situación, en el segundo ejemplo, también el juez puede establecer una prórroga, es decir, extender más allá del año la inhibición. El juez lo puede extender hasta 6 meses. Hasta 6 meses más puede extenderlo, tanto a la persona humana como en el caso de las personas jurídicas a los administradores, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto de la reducción o de la prórroga está pensado en ese sentido, que el juez un poco meritúe la situación en la cual este fallido lo ha llevado a caer en quiebra, ¿sí? Por supuesto, si ha sido reducida o bien en el transcurso a posteriori se abre un proceso penal, la cosa cambia, la inhabilitación se retoma, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar, seguimos con efectos personales sobre el fallido y vamos a meternos en el tema de el deber de cooperación y comparecencia, que tiene el fallido. Esto lo van a encontrar en el artículo 102. Vamos a ver cuál es el alcance, qué es lo que tiene que hacer él, a quiénes comprende esta obligación, cuál es la duración y qué pasa si el deudor no lo cumple, ¿sí? Fíjense, este deber de colaboración lo tenemos que analizar y está en el artículo 102. Algo comentamos cuando analizábamos la clase pasada el contenido de la sentencia, donde decíamos que se le prohibía viajar al exterior al fallido. Y decíamos que cuál era el fundamento de esto. O sea que lo vamos a ver en profundidad después. Pero el fundamento es el deber de colaboración. El artículo 102 le plantea que el deudor quebrado y también alcanza a los administradores de la sociedad concursal, tienen el deber de información, el deber de colaborar con todo el procedimiento, es decir, brindar información relacionada con su actividad, lo que le pide el juez, lo que le pide el síndico. Es decir, el deber de información y colaboración es inherente a esta situación de quebrado. Y tendrá que ir, comparecer al tribunal, a dar explicaciones, a aportar documentación, todas las veces que le sea requerido, ¿sí?
Eso es algo que, un efecto propio de la quiebra, que el concursado o el quebrado debe cumplir. ¿Qué pasa si no lo hace? Es decir, si no fuese, fíjense ahí, mencionamos el artículo 264 como herramienta del juez, ¿sí? Si no fuese, el juez, en este artículo 274, dentro de la facultad del juez, estaba justamente en citar al fallido todas las veces que crea conveniente, y en el caso de que éste no cumpla, incluso utilizar el auxilio de la fuerza pública, ¿sí? El auxilio de la fuerza pública para hacerla comparecer al tribunal, ¿no? Entonces, fíjense que si este fallido no cumple con este deber de colaboración, bueno, podrá ser traído de las pestañas por la policía si es que el juez así lo requiere, ¿sí? Otro de los efectos personales, que recién lo mencionamos, es la prohibición de viajar al exterior. Entonces vamos a ver acá el tema de cuál es la finalidad, cuál es su alcance, cuál es el plazo y qué pasa si no lo cumple, ¿sí? Esto lo encuentran en el artículo 103, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento? Justamente está en coincidencia con lo que planteamos recién. Es decir, se le prohíbe, en realidad no se le prohíbe, en realidad si el fallido, o bien esto alcanza también a los socios, perdón, no a los socios, sino a los administradores de la sociedad fallida, si tienen que viajar, tienen que pedir autorización. En realidad no es una prohibición, sino es un pedido de autorización para poder salir del país. Recuerden que cuando vimos la sentencia de quiebra, nosotros vimos que el juez hacía las comunicaciones pertinentes, ya sea a Gendarmería, a Policía Aeronáutica, para justamente se pueda cumplir efectivamente esto. Es decir, si el fallido quisiese salir del país, fuera detenido, ¿no? Se le impidiera hacerlo. Parte de la doctrina, y reconocida doctrina, en realidad dice que, o plantea que es inconstitucional esta prohibición. Bueno, en definitiva, como decimos, si bien dice que autorización, pero podríamos tomarlo como una prohibición. Que en realidad debería ser al revés, para justamente salvaguardar el derecho constitucional de poder libre circular por el país, ingresar o egresar todas las veces que quiera. Es decir, parte de la doctrina plantea que la excepción tendría que ser la prohibición. Y la regla tendría que ser que el fallido podría entrar y salir todas las veces que quiere. Si el juez requiere información o que el fallido se quede quieto y no viaje, bueno, justamente lo plantea como excepción. Hoy la ley lo plantea al revés. Es decir, la norma y la regla es que si el fallido tiene que salir, tiene que pedir autorización, y la excepción sería justamente darle esa autorización. Que el artículo plantea dos fundamentos. Uno, de cuando se autorizó por el juez porque la presencia del fallido no es requerida, o bien la otra por una causal debidamente fundada, ¿no? Por ejemplo, si fallece el padre del fallido y tiene que viajar al sepelio, bueno, podríamos decir que sería una causal fundada. Tiene que someterse a un procedimiento médico, podríamos decir que tiene una causal fundada, ¿sí? En el caso de que se le niegue la autorización, entonces ese caso es apelable, ¿no? Es apelable por el fallido o por el administrador que se ve perjudicado. No obstante, sea que viaje con autorización o sea que la misma haya sido apelada, siempre es con efecto evolutivo, es decir, no frena el proceso no frena el proceso de quiebra. Es decir, el proceso sigue adelante, ¿sí? Cuando comienza? Del momento mismo de la sentencia de quiebra, y es hasta que por lo menos se presente el informe general, ¿sí? Como habíamos comentado la otra vez
cuando vimos la apertura de la quiebra, ¿sí? Y se da, como decíamos recién, también el tema de la prórroga, hasta 6 meses se puede llegar a prórroga. Bien, otro efecto personal, el derecho a trabajar. El derecho a trabajar, fíjense que acá lo que plantea la ley, o consagra la ley, la posibilidad de que el fallido continúe con ciertas actividades. Es decir, decíamos recién que el fallido tiene que ser, si bien está fallido y va a perder la administración de sus bienes, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir generando dinero para poder mantenerse. Entonces, puede seguir desarrollando su actividad, ¿sí? Vamos a ver qué actividades están comprendidas. Por supuesto, las que no entran dentro de la inhibición, como vimos recién. Vamos a ver qué pasa con las deudas posteriores, porque al seguir en actividad del fallido, puede llegar a contraer nuevas obligaciones, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, vamos a comentar algo respecto a qué bienes son los que comprenden, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el artículo 104, ¿sí? Entonces dice, y el 104 justamente plantea que el fallido puede seguir trabajando, trabajo, su profesión o su oficio. Si es artesano, si está en relación de dependencia, si es un profesional libre, un contador, lo que sea, puede seguir con su actividad prestando asesoramiento y realizando su actividad. Lo que no puede realizar, aquellas actividades que están relacionadas con la inhibición, que están alcanzadas por la inhibición, que comentábamos hace unos minutos, ¿sí? Pero él puede seguir trabajando. ¿Qué bienes quedan incluidos? O excluidos, mejor dicho. La parte, por ejemplo, en el caso del sueldo, se le embargará la parte correspondiente y aquella parte inembargable no se le embargará. Todos los bienes que utiliza el fallido para hacer su actividad y ejercer su oficio también quedan excluidos, porque sería una incoherencia. Supongamos que es artesano, autorizarlo a que siga ejerciendo su profesión y le incautamos el torno, las herramientas que tiene, ¿no? Entonces todo lo que hace a su profesión, a su oficio y demás, esos bienes quedan fuera del desapoderamiento, son bienes excluidos a los cuales no van a ser incautados, ¿sí? Respecto de las deudas posteriores, fíjense, ahí les pongo esto de deudas posteriores, hace referencia a que por las deudas que a posteriori de la sentencia de quiebra se contraigan, en ese caso, esas deudas podrán generar un nuevo proceso. Pero por supuesto, un nuevo proceso para responder al pago de estas deudas, este nuevo proceso concursal que hubiese, solamente se podrá responder con el activo o los bienes que el fallido adquiera después de su rehabilitación, o, o sobre aquellos bienes que no han sido objeto de desapoderamiento, ¿sí? Es decir, o el remanente, si en un supuesto caso de que la quiebra termine y se paga todo y sobre bienes, bueno, ese remanente también iría a responder a este nuevo proceso, ¿sí? Por último, el 105, también estamos dentro de los efectos personales sobre la persona del fallido. El artículo 105 les plantea qué pasa si sobreviene durante el proceso concursal, ¿sí?, la muerte del fallido, o bien él mismo sufre alguna incapacidad o una inhabilitación relacionada con sus actividades, ¿sí? Vamos a ver que ni la muerte del fallido, ni la incapacidad sobreviniente o inhabilitación de alguna manera del fallido durante el proceso frena el proceso. El proceso continúa su curso. Por consiguiente, habrá que adaptarse y organizarse en esta nueva realidad. Es decir, si necesitamos un juicio sucesorio, serán los herederos que continuarán representando, unificando incluso personería, representando y llevando adelante esta quiebra. Por supuesto, los efectos personales no se heredan. Es decir, los efectos personales mueren con el fallido, sobre la persona del fallido mueren sobre el fallido, pero sí, en el juicio sucesorio se continuará
o habrá que unificar personería y tendrán la reconstituida en el juicio concursal. Lo mismo pasa en el caso de la incapacidad o la inhabilitación. El representante de este incapaz o de este inhabilitado, ahora incapaz e inhabilitado, tendrá que proseguir el proceso. En definitiva, el proceso no se frena, el proceso continúa hasta lograr su cometido, ¿sí? Que es el pago a los acreedores con la venta de los bienes, ¿sí? Bien, hasta ahí los efectos personales que podemos comentar sobre que genera justamente la apertura de quiebra, ¿sí? Ahora vamos a meter sobre cómo afecta el patrimonio del fallido la apertura de quiebra. Vamos a ver algunas cosas, porque en profundidad seguramente ustedes lo han visto en las clases de teoría, ¿no? Vamos a comentar esto, el desapoderamiento, luego la incautación, la administración de los bienes durante el proceso de quiebra, qué puede y qué no puede hacer el fallido durante este proceso, y como decíamos, qué pasa con estos nuevos bienes que pueden aparecer a través de los herencias, legados o donaciones, ¿sí? Si comentamos lo que es el desapoderamiento, recuerden que el efecto de la quiebra, o uno de los efectos de la quiebra, es justamente esto del desapoderamiento, que es la pérdida de la administración y disposición de los bienes. Es decir, el fallido no pierde la propiedad de los bienes, la misma será perdida al momento de la realización y distribución, pero sí pierde la administración y disposición de los bienes. Este efecto propio de la quiebra lo que buscaba, recuerdan, es proteger la prenda común de los acreedores, que es justamente los bienes del hoy fallido, ¿sí? Cuando comienza, recuerden, comentamos que es desde el mismo momento de la quiebra, es decir, la sentencia de quiebra, y hasta cuando se va a extender hasta, lo que veíamos recién, hasta la rehabilitación, ¿sí? Durante todo ese plazo, todos los bienes quedan incluidos dentro de el desapoderamiento. Los bienes que tenía la sentencia de quiebra, los bienes que ingresan al activo falencial durante todo este lapso que dura la quiebra y hasta la rehabilitación, es decir, si nos vamos hacia adelante, y los bienes que ingresen por el Instituto de la Retroacción o de la Ineficacia Concursal, que son aquellos bienes que salieron en este periodo de tiempo, que no se puede extender más allá de 2 años, contados la quiebra hacia atrás. Es decir, todos los bienes que están al momento de la quiebra, los que adquieran entonces rehabilitación y los que ingresen en función de la ineficacia concursal, van a quedar incluidos dentro del desapoderamiento. Por consiguiente, formarán parte de este activo falencial, ¿sí? Y seguramente lo han visto, pero no solo los materiales, sino también los inmateriales, susceptibles de tener valor, también se incorporan. Es decir, una llave de negocio, una patente, el derecho a una patente, una serie de activos intangibles que por ahí incluso no están contabilizados, y si estuviesen por ahí hasta no están correctamente evaluados, hay que tenerlos en cuenta porque justamente por ahí hay un valor importante a analizar, ¿sí? ¿Qué bienes no quedan incluidos? Es decir, aquellos bienes incluidos, lo tiene en el artículo 108. El 108 plantea qué bienes no son objeto del desapoderamiento, ¿no? Si hacemos una rápida descripción de los incisos que plantean, fíjense que esta enumeración es meramente enunciativa porque el último inciso abre el juego a distintas situaciones que pueden darse por otras leyes, ¿sí? El inciso 1, recuerden, les plantean los derechos no patrimoniales, los derechos que nada tienen que ver o que no está en juego el activo o bienes que tengan valor económico, quedan fuera del desapoderamiento. Si tiene un juicio de patria potestad o otro juicio que haga a derechos universales, por supuesto no quedan
incluido dentro del desaporamiento, salvo que tuviesen algún contenido patrimonial. En ese caso, podrían ser susceptibles de desapoderamiento. El inciso 2 plantea los bienes inembargables. Hay ciertos bienes, como por ejemplo la protección de la vivienda, lo que antes era el régimen de justamente de protección de vivienda, hoy cambiado en el nuevo Código Civil y Comercial como régimen de afectación de vivienda familiar. Es decir, una persona puede afectar como vivienda familiar a un inmueble. Ese inmueble, justamente, o esta afectación, lo que importa es que ese bien no puede ser atacado. Entonces, en ese caso, ustedes habrán visto que esta afectación es inoponible en los acreedores que hayan nacido con anterioridad a esa afectación, y oponible a los que hayan nacido desde esta afectación hacia adelante hasta la fecha de quiebra, que es la de hoy, ¿sí? También parte del sueldo es inembargable. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va, niña? Ahora estamos viendo los efectos de la quiebra. Vimos efectos personales y ahora estamos refrescando los efectos patrimoniales, ¿sí? Estamos con el artículo 108, ¿sí? Cualquier duda me consulta, ¿no? Bienvenida. Decía entonces que, haciendo un rápido raconto de los incisos de este artículo 108, que seguramente ustedes lo han visto en profundidad en la práctica, íbamos por el inciso 2, ¿no? Estos bienes inembargables. Mencioné el bien afectado de vivienda única o la porción inembargable del sueldo, los bienes necesarios para la profesión oficio, como comentaba más temprano, el lecho, la cama y los demás muebles necesarios para vivir, ¿sí? El inciso 3 habla del usufructo de los hijos del menor, en el caso de los padres, por ejemplo, que administren los hijos del bien menor, pero sí los frutos, que en realidad, bueno, no hay ningún caso, ahora eso ya es raro eso, pero los frutos sí caerían dentro del desapoderamiento una vez que se atendieran los gastos, las cargas, ¿sí? El inciso 4 habla de los bienes propios del cónyuge. Los bienes propios del cónyuge no caen dentro del desapoderamiento. Recuerden que en el caso de la sociedad conyugal rige la ley registral, es decir, cada uno administra los bienes que están a su nombre. Esto de ganancialidad de los bienes solamente se pone en juego cuando se disuelve el vínculo, ¿no? Además, bueno, hoy hay nuevas modalidades, pueden haber uniones civiles con reserva de patrimonio y distintas cosas, ¿no? Pero los bienes propios del cónyuge no caen dentro del desapoderamiento. El inciso 5 plantea qué es lo que el hoy fallido puede o no puede hacer, es decir, apunta a la legitimación procesal del fallido. Él pierde la legitimación procesal, esto es, la posibilidad de actuar en todos los juicios que estén relacionados, por supuesto, con bienes que no han caído dentro del desapoderamiento, es decir, bienes con contenido, o juicios con contenido patrimonial, ¿sí? Entonces, y en ese caso lo reemplaza el síndico, ¿no? Entonces, como digo, hablamos de la legitimación procesal que tiene el fallido. Si dentro del proceso, recuerden, él tiene cierta voz y voto en algunos aspectos. En el proceso de verificación, ustedes lo vieron, que él puede presentar observaciones a las solicitudes de verificación. También el fallido puede presentar objeciones y planteos sobre la conducta y el accionar del síndico, del juez y de los funcionarios del concurso. Pero bueno, tiene muy pocas lugar en donde él puede accionar, ¿no? También a la hora de vender, por ejemplo, o a la hora de, mejor dicho, de conservar los bienes, el fallido puede llevar adelante las medidas conservatorias pertinentes ante la ausencia del síndico. Es decir, esto es en beneficio de la masa. A la hora de vender los bienes, ustedes también se han visto el tema de venta de bienes, aquellos bienes que son invendibles, si el proceso, el juez, a pedido del síndico, decidiesen donarlo,
bueno, necesitamos la aprobación del fallido, ¿no? Pero, como se han venido dando cuenta durante todo el proceso, y lo que resta de ver, van a ver que el fallido tiene muy acotada su actuación. El inciso 6 tampoco cae dentro del desaporamiento, las indemnizaciones por daños personales y morales. Esto está relacionado justamente por el carácter personalísimo que tienen estos juicios, o estas reparaciones, estas indemnizaciones. Por ejemplo, una indemnización por daños y perjuicio, o una indemnización por un accidente, justamente lo que repara es el daño. Esta persona quedó incapacitada para trabajar, por lo menos tiene que quedarse con ese dinero para vivir, es decir, no se lo vamos a quitar, ¿sí? Y como decía más temprano, esta enumeración simplemente es enunciativa, porque también cabe la posibilidad de que haya otros bienes excluidos, conforme el inciso 7, que abre el juego a distintas legislaciones que planteen esto, ¿sí? Por último, en relación a lo que es el desapoderamiento, también tenemos que analizar qué ocurre con estos bienes que pueden presentarse o estar al momento de la sentencia de quiebra, o pueden aparecer hasta el momento de la rehabilitación. ¿Qué pasa con las herencias, los legados o las donaciones? Ustedes eso lo pueden ver en artículos 112 y 113. Y acá el principio general es que, estamos en el supuesto de que el heredero es el fallido, ¿sí? En ese caso, los bienes que le toquen a él en la futura herencia, en la repartija que se dé, sí caen dentro del desapoderamiento, ¿sí? En el caso del legado o las donaciones, también van a caer dentro del desapoderamiento, salvo que sean con cargo, es decir, que haya algún cargo que cumplir por parte del fallido, ahora de la quiebra, y el síndico considerase que en realidad no conviene la aceptación porque el costo sería mayor, ¿no? Y por supuesto, ratificado por el juez, en ese caso, el fallido podría aceptar esa donación, y por supuesto el cargo se le tendría que reclamar a él. ¿Estamos? Pero si no, en el resto de los casos, los bienes que ingresen al patrimonio, ya sean por herencia, por legado o donaciones, caen dentro del desapoderamiento. Y por último, el tema de la intervención de la correspondencia, que también lo comentamos los otros días con la sentencia de quiebra, cuando vimos el contenido. También lo ponen en el 114, artículo que dijimos que lo que busca es hacerse de toda la documentación pertinente relacionada al giro comercial de la empresa, que esto ha quedado un poco de modé, porque hoy los medios de información, comunicación y traspaso de información van más allá de lo epistolar, es decir, de una carta. No obstante, la restricción sigue estando. Es decir, toda la papelería, correspondencia, podríamos agregarle mails, documentación electrónica, lo que sea, que esté relacionado con la actividad de la empresa, debería estar en manos del síndico, ¿sí? Respecto de la incautación, recuerden que algo también comentamos, la incautación, distinguiéndola del desapoderamiento, nosotros decimos que la incautación es un acto material. En realidad es la efectivización de ese efecto de desapoderamiento. El desapoderamiento dijimos que es la pérdida de la administración y disposición de los bienes. La incautación es justamente ese acto material de ir y quitarle los bienes al fallido, ¿sí? Se hace por razones de interés público o por actuaciones ilícitas. En este caso, la razón de interés público es que el fallido ha perdido esta administración y disposición de sus bienes, porque en sus bienes pasan a ser parte de prenda común de los acreedores, garantía de los acreedores, a fin de poder cobrarse sus créditos, ¿sí? ¿Cuándo debe empezarse? Inmediatamente. Decimos que urge realizar la incautación lo antes posible. Siempre que se pueda. Es decir, lo ideal es
se ponga especial cuidado en que esto sea rápidamente. Ya explicamos también que, como realmente el síndico participa, tendría que esperar por lo menos un par de días hasta tanto el síndico acepte, sea sorteado, acepte, y a partir de ahí, junto con el oficial de justicia, realice la incautación, pero ante ausencia del síndico, o porque renunció o no se lo encuentra, lo que sea, esto tiene que ser rápidamente. No solo en la jurisdicción del juzgado, sino también, si hubiesen bien en otras jurisdicciones, también aquí deberá hacerse rápidamente. La ley plantea que inmediatamente se emitan comunicaciones o exhortos o pedidos por parte del juez al juez de la otra jurisdicción para que lleve adelante la incautación. La realidad es que en todos los juzgados siempre hay mucha actividad, entonces ya están suficientemente ocupados con sus actividades, encima realizar encomiendas de otras jurisdicciones, por supuesto que van a ser cumplidas, pero quizás por ahí no con la celeridad que se pide. Entonces, en la práctica, por ahí, rápidamente, el síndico en funciones trata de viajar o propiciar que el incautador viaje y se cumpla esto de lo más rápido posible, ¿sí? ¿Quién la realiza? Bueno, decíamos que el juez debe determinarlo, pero en general el incautador viene a ser el oficial de justicia, que en realidad pone en funciones el síndico y le entregan ese acto a los bienes, ¿no? Pero, como digo, también está abierta la posibilidad, en función de la celeridad que esto requiere, de que se busque otro incautador, ya sea un escribano, alguien ad hoc o el mismo oficial de justicia que cumpla esta medida rápidamente, ¿sí? ¿Cómo se realiza? Y los distintos lugares a donde el fallido tenga sus negocios, ¿sí? La forma para realizarlo, conforme a la naturaleza de bienes, la forma más adecuada con un criterio de eficiencia, ¿sí? ¿Y qué bienes alcanza? A todos, es decir, también a los bienes que son de propiedad del fallido, pero que están en poder de terceros, ¿no? El caso de una consignación, por ejemplo. O sea, todos los bienes de propiedad del fallido tienen que ser desapoderados, ¿sí? ¿Qué pasa con los bienes de posesión del fallido que son de propiedad de terceros? En principio serían bienes excluidos, es decir, teóricamente no son del fallido, pero deben incautarse. Esto apunta más a una reflexión de orden práctico. Si yo al momento de la incautación me encuentro con estos bienes y dentro del negocio del fallido, si tengo la posibilidad de ubicar rápidamente al propietario de esos bienes que acredite fehacientemente la propiedad de estos bienes, podría llegar a llamarlo y evitar así la incautación de los mismos. Si no, tendré que, para no correr riesgo, tendré que incautarlos y después el legítimo propietario iniciará una causa, un expediente, un incidente de restitución de bienes en el juicio concursal, ¿no? Pero la reflexión era desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, si uno va a incautar una concesionaria de autos, y en la concesionaria de autos tenemos una venta de autos usados, tenemos 15 autos que no se han vendido. En general la operatoria ahí es que el propietario del auto firma una autorización para que el auto permanezca ahí, sea mostrado, exhibido y demás, hasta tanto su venta. Pero el auto sigue siendo de esta persona. Si en ese caso, yo lo planteo porque fue un caso real, ¿no? En ese caso se llamó el juez pidiendo autorización a los efectos para que se pudiera llamar a los distintos propietarios de los autos, se los llamó, estos vinieron, acreditaron la propiedad de los mismos y se llevaron los autos, ¿no? Entonces ahí nos evitamos una sobrecarga del juzgado, del expediente y demás, ¿no? Entonces, siempre he pensado de la manera más conveniente, evitando o ahorrando
lo más que se pueda, ¿no? Porque si no, hubiera generado 15 incidentes de restitución de bienes, imagínense que hubiera sido un lío. Por supuesto, hay que estar en la situación en particular y por supuesto en la respuesta a los zapatos del síndico, la responsabilidad de entregar ese auto, tenemos que estar seguros, ¿no? Pero se los planteaba como reflexión, ¿sí? Le quitamos los bienes del fallido, esto que llamamos incautación. Ahora, ¿qué hacemos con esos bienes? Tenemos que conservarlos y tenemos que ir administrando todo este proceso de quiebra. Recuerden que la quiebra es eminentemente liquidativa. Por consiguiente, estos bienes tienen que ser sin más trámite o lo más rápido posible vendidos para justamente después liquidar y pagarle a los acreedores, ¿sí? Entonces, en esta etapa de conservación y administración de los bienes, en donde cae en cabeza del síndico la principal responsabilidad, si es que tiene la ayuda de algún coadministrador con otra persona, pero él es el responsable de conservar y administrar estos bienes hasta el momento de la venta, incluso una cierta participación tiene en la venta de los bienes también, ¿no? En cuanto a su actuación. Respecto de la conservación, fíjense, el síndico tiene las más amplias facultades para avanzar con contratación de seguridad, contratación de candados, con lo que sea. Es decir, en definitiva, llevar adelante todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los bienes que han sido incautados, ¿no? Por supuesto, con cargo a la quiebra. La realidad es que a veces no hay dinero para afrontar esto. Es decir, si yo digo, bueno, en un galpón no me ofrece seguridad, tengo toda la mercadería ahí, contrato seguridad privada, no hay dinero para hacerlo. Pido el auxilio de la fuerza pública, no hay policía para que lo haga. Entonces, por ahí es complicado, pero hay que tenerlo en cuenta. Como decía, también tiene una cierta actuación en el caso de las ventas. Fíjense que estas medidas de seguridad o esta administración también responde a que ciertos bienes que estén en peligro de perder su valor pueden ser vendidos rápidamente. El caso que les pongo acá del artículo 184 de los bienes perecederos, ¿sí? En definitiva, el objetivo siempre es la eficiencia, es decir, tratar de que el accionar, que el síndico lleve adelante en cuanto a la conservación y administración de los bienes, siempre tenga pendiente que resguarde el valor de ese activo, que es la prenda común de los acreedores. Es decir, que no pierda valor para poder ser vendido en el valor o en el precio obteniéndose lo más posible. Y el costo de las medidas sea lo más bajo posible, ¿no? Que haya ese criterio de eficiencia. Es decir, pues no voy a pagar seguridad de un galpón donde la mercadería cuesta y después lo que puedo obtener por ese valor no me alcance para pagar los guardias que pongo, ¿no? Entonces este es el criterio de eficiencia que debe seguir el accionar del juez, del síndico, ratificado por el juez, ¿no? En cuanto a esta actividad de conservación y administración que el síndico desarrolla en toda esta etapa, maneja dinero. Esto de depósito de fondos hace referencia que justamente los ingresos de dinero que el síndico vaya teniendo tiene que ir depositándolos en el expediente. Tiene la posibilidad, fíjense, de explotar estos bienes que están desapoderados, están bajo su administración, haciendo contratos de locación, de explotación de estos bienes, o lo que sea, pero siempre no debe interferir con el proceso de venta, ¿no? Para eso también tendrá que tener en cuenta que serán contrataciones especiales, ¿no? Pero lo que busco acá es que estos bienes que van a estar ociosos en un determinado lapso de tiempo, que lleve adelante este proceso de quiebra, pueden llegar a generar alguna renta. También tiene la posibilidad de vender bienes el síndico, aquellos más que la posibilidad, la obligación de vender, aquellos que mencionamos recién, aquellos que tienen un peligro inminente de pérdida de valor. Por ejemplo, aquellos bienes que son de moda, ropa que es de moda,
Si no la vendemos después va a perder valor. Bienes para proveerse de fondos, necesito dinero, entonces puedo llegar a vender bienes para poder tener fondos para moverme en la quiebra. Bienes que su mantenimiento sea caro, también puedo pedir al juez venderlos rápidamente, ¿sí? Como deber, tengo que seguir con las actividades del fallido, en lo referente principalmente en el cobro de los créditos. Es decir, no puedo abandonar esta actividad, para lo cual puedo llevar adelante la promoción e iniciar todos los juicios que crea pertinente los efectos de perseguir estos créditos y ser cobrados, ¿sí? Porque no debo abandonar, porque todo ingreso para quiebra. En el caso de los juicios, fíjense, puedo iniciarlo sin el pago de las costas judiciales, de las gabelas judiciales de inicio, lo que no significa que no los tenga que pagar. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos la publicación de edicto? En donde la falta de dinero no impide la publicación. Se publica y el cargo queda para después ser pagado. En esta situación pasa lo mismo. Yo puedo iniciar los juicios y después a posteriori, en los cargos iniciales, se verá después el resultado del juicio, ver quién lo pagará, ¿sí? Bien. Realización de bienes. Tratando de responder rápidamente a cuándo, cómo, quién, las formas, modos y qué bienes comprende. La oportunidad, también ustedes lo han visto y lo hemos comentado. Si bien la ley habla de que los bienes deben ser vendidos inmediatamente, el plazo queda en 217, se empieza a contar a partir de que el proceso, la quiebra, quede firme, ¿no? Lo estuvimos comentando en la clase anterior, ¿no? Es decir, mientras la quiebra no esté firme, esto es, existe la posibilidad de la conversión, es decir, que el fallido convierta esa quiebra en concurso preventivo, o esté en curso algún recurso, el recurso de reposición, es decir, se esté discutiendo la quiebra, no se podrá proceder a la venta de los bienes. La venta general y la venta más grande de los bienes. Sí, se pueden ir vendiendo bienes conforme a las distintas causales que estuvimos viendo, ¿no? Los bienes perecederos, bienes para tener fondos, etc., ¿no? Pero la oportunidad en definitiva, cuando comienza a correr el plazo que establece la ley, es justamente cuando la quiebra quede firme. Y recuerden también que lo que hablamos de la dificultad de cumplir con ese plazo que da la ley, ¿no? Esos 4 meses más esos 3 meses más, ¿no? Bien. Respecto de las formas, también ahí ustedes lo tienen planteado, la ley plantea 3 alternativas, siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos recién, este criterio deficiente, de ese criterio de la forma más conveniente, atendiendo a la naturaleza de los bienes. Pero básicamente, si leen ahí el artículo, plantea 3 formas de venta. Ahí no es el 204. A ver, espérense, creo que tenemos un error ahí. Claro, 204, ahí es el 177, lo que les quise decir, ya lo voy a cambiar. Habla de 3 formas, o bien venderlo como una empresa en todo, o vender partes de la empresa, o llegar a la venta singular, ¿sí? Si la vendo a la empresa como un todo, puede ser que la venda cerrada o que la venda continuando, es decir, en actividad. Que esa es la primera prioridad, es decir, entendiendo que si yo vendo la empresa en marcha, es decir, la empresa en actividad, puedo conseguir un mejor precio. Luego, si vendo la empresa cerrada, o por lo menos agrupada en unidades económicamente aprovechables, supónganse que cae en quiebra una bodega, entonces puedo llegar a vender la explotación del viñedo por un lado, la bodega por otro, los galpones comerciales que se tengan por otro, y si no, llegar a la venta de bien por bien, ¿sí? En cuanto a los modos, la ley plantea 2 alternativas.
en principio, ¿no? La subasta o la licitación. La subasta es el remate público al mejor postor, o bien la licitación, que es un procedimiento donde se establece ahí todo un procedimiento que parece una licitación pública, ¿no? Porque es bastante extenso el artículo y bastante regulado en cuanto a todos los pasos a seguir. Uno u otro, siempre el criterio para adjudicar los bienes el mayor monto, el de mayor precio, ¿sí? Y vamos a comentarlo más adelante, pero siempre va a tener prioridad, tanto en la continuación de la explotación como en la venta de la empresa, a la hora de comprarlo, si existiese la posibilidad, la cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo siempre va a tener una cierta preferencia, tanto en continuar con la explotación como en la posibilidad de adquirir la empresa, ¿sí? Justamente nos metemos ahora entonces en la continuación de la empresa, la continuación de la explotación. Nosotros vimos que la sentencia de quiebra produce el efecto del desapoderamiento, se materializa con la incautación, es decir, se tienen los bienes, y esos bienes se administran hasta tanto la empresa es vendida. La empresa o los bienes, mejor dicho, son vendidos. En ese interino, en ese lapso, el proceso puede llevarse adelante con la empresa funcionando o bien con la empresa cerrada, ¿no? Entonces, la ley regula, a partir ahí del artículo 189 hasta el 195, lo van a encontrar, cómo sería la situación de la continuación de la empresa. Siempre el objetivo, fíjense, lo volvemos a repetir, es evitar la pérdida del valor de la empresa. Es decir, si la empresa continuará siempre y cuando sea provechoso para los acreedores. Que sea provechoso para los acreedores significa que el valor que se obtenga por la realización o la venta de esta empresa va a ser mayor al que si se obtuviese si la empresa se cierra. Entonces siempre hay que tener en cuenta ese criterio, ¿no? El criterio de evitar la pérdida del valor, ¿sí? En este caso, fíjense, para organizarnos un poquito, podemos hablar de una continuación de la explotación, es decir, que la empresa siga funcionando, típica y atípica. La típica, vamos a ver el instituto esto que hablamos de continuación inmediata. ¿Qué pasa cuando se da la situación de que el quebrado es un servicio público, prestar el servicio público, la general o derivada, y la preferencia que tiene la cooperativa de trabajo para llevarlo adelante, ¿no? Y atípica, hablamos cuando es locativa. Nosotros recién decíamos que el síndico tiene la posibilidad de alquilar, realizar los contratos necesarios y explotar los bienes incautados. Entonces cabe la posibilidad de que alquile la empresa, la cual durará hasta el plazo de la realización, ¿no? Y también en esta atípica o locativa, también la cooperativa de trabajo tendrá su preferencia, ¿sí? ¿Quiénes intervienen en la continuación de la empresa? Fíjense acá, ponemos bueno, el papel de cada uno y qué es lo que hace cada uno. Por supuesto interviene el deudor, el síndico, la cooperativa de trabajo si lo hubiese, ya sea que esté en formación, y el juez, ¿sí? El deudor en realidad pierde la legitimación procesal, como decíamos recién, es decir, es bastante acotada la actuación del deudor, ¿sí? Salvo en la ausencia del síndico, como comentábamos recién, en donde puede llevar adelante medidas de administración y conservación de los bienes, ¿no? Pero el deudor un poco que en lo operativo, en este caso, poco puede hacer, ¿sí? El síndico sí tiene la participación activa, presentando informes, incluso llevando adelante la continuación de la explotación, así que tiene una participación más que importante y activa durante todo el
proceso de la continuación de la empresa. No es lo mismo un proceso de quiebra que se lleve con la actividad, o con una empresa en actividad o una empresa cerrada, ¿no? Por supuesto es bastante más complejo, por lo cual existe la función del coadministrador y demás que plantea la continuación. Y el juez, por supuesto, es el que en definitiva decide si se continúa, si se cierra, si autoriza, por supuesto, como hemos visto siempre, con la opinión del síndico antes de tomar cualquier resolución, ¿sí? Y el papel de la cooperativa, como decía, tiene preferencia tanto para alquilarla como para adquirir la empresa, ¿no? Esto que por ahí algunos, en parte de la doctrina lo critica, porque fíjense que los trabajadores, la cooperativa esta de trabajo, puede comprar la empresa pagando con sus créditos, es decir, a ellos sí se les autoriza la compensación, que en definitiva son créditos que en realidad son anotaciones contables, porque en realidad no se le debe nada porque tiene que haber una estimación, ¿sí? Hablemos un poquito más de estas modalidades que planteamos. Continuación inmediata. Es decir, la continuación inmediata hace referencia a que, de venida la quiebra, el síndico tiene que continuar con la actividad. Es decir, la excepción es la continuación, para lo cual se va a definir si se continúa o no se continúa. Pero, la regla es no continuar. La excepción es la continuación. Siempre, como decíamos recién, entendiendo en que el beneficio de la continuación es para los acreedores. Hay en ciertos casos en donde la continuación justamente tiene que hacerse de manera inmediata, es decir, no con el procedimiento de consulta y decisión por parte del juez. ¿En qué situaciones sí o sí el síndico tiene que continuar? Justamente, fíjense, por ejemplo, cuando hay un proceso productivo que está en plena actividad, no podemos cerrarlo. El ejemplo típico que podemos dar en Mendoza es la quiebra de una bodega, la quiebra de una explotación vitivinícola. Si estoy en plena vendimia, no puedo incautar el viñedo y parar la recolección de la uva. Tengo que terminar el proceso productivo, esto es, recolectar la uva, llevarla a la bodega para ya sea venderla o elaborarla para que justamente no se pierda. Si es la bodega, pasa lo mismo. Yo tengo vinos que están en proceso de elaboración. No puedo apagar las máquinas, sino entonces tengo que en esos casos sí o sí continuar con la actividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la interrupción, fíjense, se ocasiona un perjuicio. En definitiva, pérdida de valor de los bienes y en definitiva, pérdida para los acreedores. Y seguimos insistiendo en que lo que hay que buscar o la idea es que los bienes no pierdan valor. ¿Sí? Bien. También fíjense, se puede dar la continuación inmediata si la cooperativa de trabajo o una parte de los acreedores solicita la continuación. Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de cooperativa de trabajo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, cuando hay una continuación o tiene que haber una continuación inmediata, cuando justamente la interrupción de la actividad genera un perjuicio para los acreedores. Esta continuación inmediata puede darse en toda la empresa o en los establecimientos donde lo justifiquen, ¿no? En el ejemplo que planteamos recién, en la bodega, continuaremos con la actividad en la bodega, pero yo puedo llegar a cerrar por ahí 3, 4 galpones que tengo en distintas jurisdicciones en donde solamente gestiono la venta. Eso podría cerrarlo, pero sí, con la continuación de la elaboración del proceso del vino, tendría que continuar, ¿sí? Bien. Caso de servicios públicos. Acá la situación del mismo 189 les plantea la situación en la cual el quebrado es un servicio público. Un servicio público,
una empresa prestadora de gas, de electricidad, acá se ha dado con el servicio de transporte, una empresa de micro. ¿Qué pasa si quiebra? No podemos, aquí también se da una continuación inmediata, fíjense, porque no podemos suspender el servicio, no podemos incautar los bienes y dejar sin luz a la provincia. O, siendo una empresa de transporte, dejar sin este servicio a los usuarios. Entonces acá la ley plantea una serie de pasos a seguir a los efectos de garantizar la prestación del servicio. Primero, el servicio tiene que seguir prestándose. Segundo, tengo que poner en conocimiento y comunicar a la prestadora del servicio, o mejor dicho, a quien le otorgó la concesión, que pues seguramente será el Estado, que la empresa entraba en quiebra. Luego, tendré que seguir garantizando el servicio hasta tanto pasen 30 días de la comunicación efectiva al organismo competente de que la empresa va a ser cerrada. Entonces, no puedo cerrar, si es un servicio público, tengo que seguir prestando el servicio, tengo que comunicarle en este caso al Estado, que la empresa está en quiebra. Analizada la situación y decidido por el juez que es inviable la continuación, tengo que comunicárselo a la autoridad competente, y la autoridad competente será responsabilidad de ella ver de qué manera garantiza la correcta prestación del servicio y que el mismo no se corte. El plazo de espera que tengo que dar es 30 días contados a partir del momento en que les comunique el cierre de la empresa, ¿sí? Porque, fíjense, por más que sea un servicio público, no puedo tenerla abierta forzosamente. Estoy en garantía de los acreedores de la empresa, ¿sí? La que llamamos acá derivada o el procedimiento general, que ustedes lo van a encontrar en el artículo 190, plantea una serie de pasos para ver qué se hace con la empresa, ¿sí? Primero, le impone al síndico, una vez abierta la quiebra, le impone el síndico la presentación de un informe que deberá presentarlo dentro de los 20 días de abierta la quiebra, a los efectos de que informe sobre la conveniencia o no de continuar con la empresa abierta. Informe que los remito a que lean el artículo 190, pero que ahí lo que le plantean o lo que el síndico debe analizar justamente si existe la posibilidad de que se pueda continuar con la explotación, sin obviamente adquirir nuevos pasivos, porque si la empresa está en rojo, no va a poder seguir funcionando. En ese caso, que plantee un plan de trabajo, que plantee con qué empleados tiene que quedarse, es decir, plantee cómo va a organizarlo, de qué manera va a continuar con la actividad, si él lo cree conveniente. Esta presentación también la puede hacer la cooperativa de trabajo, es decir, la cooperativa de trabajo también puede pedir continuar con la explotación, como decíamos recién. Sería una también de las situaciones en las cuales se da la causal inmediata. Para lo cual también se le pide a la cooperativa de trabajo justamente que plantee su plan de acción, ¿no? Lo mismo que más o menos estaría en el informe del síndico. Analizado esta información o teniendo el pedido de la cooperativa de trabajo, el juez tendrá que resolver. Dentro de los 10 días posteriores, el juez deberá resolver. ¿Qué tendrá en cuenta el juez a la hora de resolver? Lo que hemos venido diciendo, es decir, la conveniencia de continuar abierto, que no cause un perjuicio a los acreedores, y fíjense, en el caso de cooperativa de trabajo, les agrega la conveniencia y conservación de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, la mirada del juez va a ser más complaciente con la cooperativa de trabajo. De todos modos, la actividad, si
la continúa la cooperativa de trabajo, ella será responsable de lo que ocurra, de los pasivos nuevos adquiridos durante ese lapso, ¿sí? También, a la hora de resolver, el juez resuelve sobre el plazo que va a durar esta continuación. En principio, no debiera extenderse más allá de los plazos normales que lleve adelante la realización de los bienes. También la forma en que recibirá las comunicaciones o información realizadas, confeccionadas por el síndico en cuanto a cómo va el proceso, cómo va la marcha, porque esta decisión de autoriza a continuar con la empresa abierta por parte del juez, puede el juez cambiar de opinión en cualquier momento. Y por supuesto, frente a la evidencia de que la empresa sigue causando pérdida pese a que sigue abierta, muy seguramente el juez podrá disponer el cierre de la misma en el momento que lo crea pertinente, ¿sí? En el 191 bis encuentran esto de la cooperativa de trabajo, ¿no? El papel de la cooperativa de trabajo, que en parte hemos comentado cuando hemos estado viendo los otros. Es decir, la cooperativa de trabajo tiene la posibilidad de pedir la continuación de la actividad, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hace? Puede ser que la cooperativa de trabajo ya esté conformada y si no, tendrá que formarse rápidamente dentro de los 40 días. Fíjense que la ley le pide que lo pidan 2/3 de los trabajadores en su dependencia o del personal de actividad o de los acreedores laborales. Los 2/3 tienen que pedir continuar con la actividad, ¿sí? El Estado tiene que garantizarle a la cooperativa de trabajo justamente todo el asesoramiento técnico y demás a los efectos que puedan llevar adelante la gestión de cooperativas. Así, fíjense que esto, la reforma que habíamos comentado que era muy beneficiosa para el aspecto de continuar la explotación y con los créditos laborales, fíjense acá también lo vemos claramente, ¿no? Es decir, es preferida la cooperativa, sobre todo para continuar con la explotación. En realidad, en los casos que se han dado no han sido muy felices, es decir, no han terminado bien. En realidad son buenas intenciones, pero bueno, pocas empresas han continuado más allá de la actividad por muchos años, si es que ha continuado con la cooperativa de trabajo, ¿sí? En realidad hasta se han dado expropiaciones, ¿no? Porque en definitiva hemos dejado a los acreedores sin cobrar y le hemos entregado los bienes a las cooperativas de trabajo, y en definitiva en poco tiempo vuelve a quebrar, ¿no? Bueno, pero eso es tema aparte, ¿sí? Les comentaba, bueno, las obligaciones de la cooperativa, lo mencionamos recién cuando vimos el procedimiento, presenta ese plan similar a lo que hace el informe del síndico, que plantea cómo seguir y cómo va a seguir adelante. El juez puede determinar alguna audiencia para que expliquen todo esto, pero lo más importante es que el pasivo que se genera a partir de ahí responde a la cooperativa de trabajo. ¿De qué manera? Y será con los bienes de la quiebra, no hay alternativa, ¿sí? Bien, lo que decía recién, el régimen aplicable en el caso de la continuación, el juez puede en cualquier momento determinar o cerrar o revocar su decisión, ¿sí? Es decir, cerrar la empresa que continúa en marcha. ¿Qué puede hacer durante la continuación? Bueno, obviamente todos los actos relacionados con la administración ordinaria, puede comprar, puede vender y demás, todos aquellos que hagan a administración extraordinaria, tienen que ser autorizados por el juez, ¿sí? Si el juez, fíjense, esto de los contratos, si el juez decide la continuación de la empresa, los contratos de locación, supongamos que estemos alquilando la fábrica, pueden continuar, ¿no? Tendrá que seguir pagando, no podrá rescindir el contrato el propietario, ¿no? Pueden seguir
por supuesto, habrá que ir pagando esa locación, ¿sí? Entonces tenemos esta restricción. Y si se generasen nuevos contratos de locación, supongamos que subbloquen esto que hablamos de la explotación de los bienes, esos nuevos contratos tienen que tener en cuenta el plazo de la venta, es decir, ningún contrato de locación puede impedir o diferir o dilatar la venta de los bienes. Entonces, en este caso, se pueden dar plazos especiales. Ustedes saben que existen obligaciones de plazo mínimo para alquilar bienes, 2 años, 3 años, depende el motivo del alquiler. En este caso, podemos apartarnos de estos plazos, ¿sí? Y en el caso de los créditos con hipoteca o prenda, es decir, esto con garantía real, también pasa algo parecido. Es decir, si el bien es necesario para la explotación y se siguen pagando las cuotas que se van derivando a posterioridad, se puede continuar utilizando el bien y el hipotecario o el prendario no podrá ejecutarlo. Incluso el mismo juez puede suspender las ejecuciones hipotecarias o prendarias, tiene un plazo o por un plazo de 2 años, cuando se den en interés de la continuación de la explotación, ¿no? Entonces fíjense que el continuar con la actividad tiene muchas preferencias dentro de la ley de concursal. Por la idea de la conservación de las fuentes laborales y demás, pero permítanme decirles que en la práctica en realidad ocasiona más perjuicio al resto de los acreedores que el beneficio. En definitiva, como digo, son empresas inviables, más allá de que estén en manos de los trabajadores, que en poquito tiempo, en los pocos casos que se han dado, no se han mantenido el tiempo. Poquito tiempo, lo mismo, han quebrado, ¿sí? Bueno, los modos de continuación atípica, dijimos que no es locativa, se da la posibilidad de que la cooperativa de trabajo, o bien algún otro tercero, se le alquile el negocio para que él realice la explotación. En este caso, sea un tercero que contrate con el síndico, o bien la cooperativa de trabajo, que siempre tiene la preferencia, bueno, siempre tendremos que tener en cuenta que eso no puede interferir en la venta de los bienes, ¿sí? Por último, en el caso del periodo informativo y legitimación procesal del fallo son los dos temitas que nos están quedando. En el caso de la quiebra, recuerden que hemos comentado que en ciertos casos se abre un nuevo periodo informativo de las similares características que nosotros vemos en concurso, es decir, un periodo informativo tempestivo, en los casos de quiebra directa principalmente. En los casos de quiebra indirecta, recuerden que no había un nuevo periodo informativo, sino los nuevos acreedores se los enviaba a verificar a través de la verificación tardía sin costas y demás. Pero, y a su vez, mejor dicho, los acreedores de concurso tenían que, sus créditos no tenían que hacer nada, y el síndico ajustaba los créditos a la fecha de la quiebra. De todos modos, sigue existiendo esta prescripción de los 2 años para presentarse a verificar, ¿sí? Y por último, la legitimación procesal del fallido, que estuvimos comentando, es decir, el fallido es desapoderado de pleno derecho de sus bienes, con la incautación dijimos que queda materializada, y después la legitimación para actuar en juicio solamente le queda para actuar en juicios que no tengan contenido patrimonial, y dentro del mismo proceso solamente en algunos momentos que la ley se lo permite, ¿no? Como dijimos, la presentación de observaciones a las verificaciones tempestivas, la opinión respecto de los funcionarios del proceso, o bien la autorización para que los bienes puedan ser donados en el caso de los bienes invendibles, ¿sí? Entonces, un poco
tampoco puede ser el fallido. Bueno, llegamos al mono. ¿Dudas?